Pekín no susurró, no negoció. El 4 de abril de 2025, China cerró la puerta de golpe a 16 empresas estadounidenses, prohibiéndoles el acceso a sus mercados con la fría eficiencia de una guillotina, sin advertencias, sin apelaciones. Fue una decisión quirúrgica y simbólica a partes iguales, anunciada a plena luz del día y con una frialdad que hacía eco de las represalias más sofisticadas de la Guerra Fría. Pero esto no fue un eco, fue un nuevo lenguaje. El mensaje era claro y no dejaba lugar a la ambigüedad. Empresas como Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Palantir y General Atomics fueron etiquetadas como entidades que socavan la soberanía de China, quedando efectivamente exiliadas de la segunda economía más grande del planeta. Lo notable no fue solo la magnitud de la medida, sino su oportunidad. Se trató de una respuesta inmediata, pero no improvisada, a la imposición de nuevos aranceles por parte del presidente Donald Trump, reinstalado en la Casa Blanca tras su victoria en las elecciones de noviembre de 2024. Mientras Washington se deslizaba en debates internos sobre censura digital, criptomonedas y TikTok, China trazaba líneas rojas estratégicas en la arena del comercio global. Esta lista negra no fue una reacción emocional, fue un contraataque estructurado. No se trató de un berrinche, sino de una advertencia cuidadosamente calibrada, una manifestación de poder blando y duro al mismo tiempo, ejecutado con una precisión que evocó los métodos de contención que históricamente ha empleado Washington contra sus adversarios. Como periodista político, llevo más de una década cubriendo guerras comerciales, sanciones, tratados multilaterales, reuniones del G7 y sesiones de emergencia en el Consejo de Seguridad. He sido testigo de la evolución del lenguaje diplomático en tiempos de crisis y del endurecimiento progresivo del comercio global. Sin embargo, esto se siente distinto. Aquí no hay cortinas de humo ni diplomacia de gesto. Hay una intención explícita de rediseñar las reglas del juego. La medida de Pekín es el tipo de jugada que no solo responde al tablero, sino que lo reformula. El telón de fondo es complejo. La economía mundial, aún recuperándose de la inestabilidad de 2024, marcada por la recesión técnica en Alemania, las huelgas tecnológicas en Kenia y las interrupciones logísticas en el sudeste asiático, se encuentra especialmente vulnerable. La OCDE había advertido en enero de 2025 sobre un deterioro sincronizado del crecimiento en las economías avanzadas, mientras el FMI proyectaba una desaceleración del comercio global de bienes del 3.2% interanual. En este contexto, la decisión china adquiere una resonancia mayor. No es solo una represalia comercial, sino un acto fundacional en una nueva etapa del desacoplamiento estratégico. El verdadero detonante no fueron únicamente los aranceles. Como veremos en el siguiente capítulo, las raíces de este choque están profundamente entrelazadas con la creciente militarización del estrecho de Taiwán. El acuerdo de armas entre EU y Taiwán, firmado apenas semanas antes, fue percibido en Pekín como un acto hostil, no diplomático. Y no era para menos. Incluyó el suministro de tecnología avanzada que podría alterar el equilibrio estratégico en Asia Oriental. Así, lo que presenciamos el 4 de abril no fue una simple represalia, fue una manifestación de una doctrina en evolución, la del castigo económico preventivo y la exclusión como herramienta de disuasión geopolítica. En los años anteriores, China había respondido a sanciones estadounidenses con moderación, priorizando la estabilidad, pero 2025 marcó un punto de quiebre. El tono ha cambiado y la dinámica también. Si Washington puede castigar con sanciones, Pekín puede excluir. Si Estados Unidos puede invocar razones de seguridad nacional para bloquear empresas, China puede hacer lo mismo y con igual legitimidad retórica. La pregunta clave, por tanto, no es por qué China actuó, sino por qué lo hizo ahora y con qué cálculo. ¿Por qué estas empresas en particular? ¿Qué mensaje se quiere enviar al ecosistema de aliados de EU y a los inversores globales?
¿Qué implicaciones tiene este movimiento para el orden económico internacional, ya tensionado por bloques emergentes, acuerdos regionales alternativos y una creciente desconfianza institucional? Esta no es una historia de un solo capítulo. Es el inicio de una secuencia que involucra a Taiwán, al complejo militar industrial estadounidense, a la arquitectura del comercio global y a una China cada vez más dispuesta a usar su poder económico no solo para defenderse, sino para rediseñar las condiciones de la competencia estratégica. Lo que se inicia con una lista negra podría escalar hacia una reconfiguración del orden mundial. La lista negra cayó como un trueno, pero su mecha se encendió mucho antes. Fue una respuesta rápida en forma, pero larga en planificación. 1 de abril de 2025, apenas horas después de que Donald Trump oficializara su paquete arancelario contra bienes chinos valorados en 88.000 millones de dólares, el liderazgo en Pekín convocó a una sesión extraordinaria del Comité de Seguridad Económica del Consejo de Estado. Aunque no hubo cámaras ni comunicados de prensa, varias filtraciones, luego confirmadas por el South China Morning Post, apuntan a que la decisión de publicar la lista negra ya había sido aprobada desde semanas antes, esperando una excusa creíble que legitimara su publicación ante la opinión pública internacional. Esa excusa llegó con el pretexto perfecto: el regreso de una política arancelaria hostil desde la Casa Blanca. Sin embargo, reducir la represalia de China a una simple respuesta económica sería ignorar el tablero de fondo. El verdadero catalizador de esta jugada estratégica fue geopolítico: un acuerdo de armas entre Estados Unidos y Taiwán por 4.200 millones de dólares, firmado en febrero de 2025. Este paquete militar incluía armamento de alto perfil, como 400 misiles de precisión de largo alcance, 24 drones MQ-9 Reaper y sistemas de radar avanzados nunca antes exportados a la isla. Estos sistemas no solo incrementan la capacidad de defensa de Taipei, sino que elevan el nivel de confrontación potencial en el estrecho de Taiwán. Para Pekín, el acuerdo representó una provocación sin precedente. Desde su perspectiva, el suministro de armas sofisticadas a Taiwán equivale a una violación directa del principio de una sola China, que establece que la isla es una provincia renegada, no un actor soberano. Xinhua, la agencia estatal de noticias china, fue explícita al vincular la inclusión de empresas estadounidenses en la lista negra con la venta de armas, acusando a Washington de sabotear los fundamentos diplomáticos de las relaciones bilaterales. La medida fue todo menos impulsiva. Un informe de Bloomberg Intelligence, publicado el mismo 4 de abril, reveló que el listado de empresas sancionadas había sido finalizado al menos 2 semanas antes del anuncio. Se trató de una decisión estratégica cuidadosamente estudiada para maximizar el daño reputacional y económico a compañías que directa o indirectamente participan en el sostenimiento de la superioridad militar de Estados Unidos en Asia-Pacífico. Las 16 empresas en la lista negra no fueron seleccionadas al azar. Son, en su mayoría, columnas vertebrales del complejo militar industrial estadounidense. Entre ellas figuran gigantes como Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon Technologies y General Atomics, responsables de proporcionar a Taiwán y otros aliados estadounidenses sistemas avanzados de defensa, incluyendo misiles Patriot, drones MQ-9 y sensores de vigilancia. Según datos del Centro de Investigación sobre lo Internacional, CRI, y del propio Ministerio de Defensa de Taiwán, entre 2020 y 2024, estas empresas acumularon ventas de armamento a la isla por un total de 7.900 millones de dólares. Pero la lista también apunta a actores clave en tecnología avanzada y análisis de datos. Palantir Technologies, por ejemplo, es uno de los proveedores más influyentes de software, de inteligencia artificial y minería de datos para el Pentágono. Sus sistemas permiten mapear redes de amenazas y anticipar movimientos enemigos, incluyendo ejercicios militares chinos en el mar de la China meridional. Teledyne Technologies, por su parte, fabrica sensores y sistemas de imagen utilizados tanto en drones como en plataformas de vigilancia espacial.
Lattice Semiconductor, especializada en chips de bajo consumo utilizados en sistemas embebidos, es fundamental para las aplicaciones militares emergentes basadas en IA, AeroVironment, conocida por sus drones tácticos y soluciones de defensa, ligera, completa este ecosistema interconectado. La elección de estas empresas revela una intención clara: interrumpir capacidades, no solo ingresos. Al impedir que estas compañías operen o colaboren con entidades chinas, Pekín busca cortar canales de suministro, impedir acceso a talento e investigación locales y enviar una señal de alto voltaje al ecosistema tecnológico militar occidental. La prohibición incluye restricciones a inversiones, licencias, transferencia de tecnología y participación en licitaciones dentro de China, un mercado que, pese al creciente desacoplamiento, sigue siendo atractivo por su tamaño y escala. Más allá del impacto económico directo, la lista negra tiene un efecto psicológico devastador. Funciona como una advertencia preventiva a empresas globales. Colaborar con la maquinaria militar estadounidense puede tener consecuencias geopolíticas. Esto es especialmente sensible para firmas japonesas, alemanas o surcoreanas que suministran componentes a contratistas estadounidenses. Un ejecutivo de una firma alemana de semiconductores, citado en condición de anonimato por Der Spiegel, admitió que están revisando contratos con socios estadounidenses para evitar exposición innecesaria a represalias chinas. A diferencia de las rondas arancelarias de la guerra comercial de 2018-2020, la nueva estrategia china se centra en la arquitectura legal y estratégica. Como señaló el profesor James Riley de la Universidad de Georgetown, China ha estudiado las sanciones estadounidenses como si fueran un manual de instrucciones. Lo que vemos ahora es una contraestrategia que sustituye el caos con estructura. Sanciones específicas, dirigidas, racionalizadas. Esta es una política de contención ofensiva. Pekín no solo responde, predispone el tablero. El momento elegido también fue calculado para explotar la fragilidad económica de Estados Unidos. A inicios de abril de 2025, la economía estadounidense mostraba signos de debilidad. Un crecimiento del PIB de apenas 1.1% en el último trimestre de 2024 y un índice de confianza del consumidor a la baja por tercer trimestre consecutivo, según datos de la Universidad de Michigan. Esto significa que el margen político y financiero de Washington para sostener una escalada prolongada es menor al de años anteriores. En este sentido, la jugada de China apunta también a tensar los equilibrios internos rival. En términos geoestratégicos, la lista negra marca una inflexión. Ya no se trata solo de represalias comerciales, es la institucionalización de un nuevo tipo de disuasión. China no bloquea sectores completos como los semiconductores o los automóviles eléctricos, sino que aplica una cirugía dirigida a nodos críticos. Este enfoque quirúrgico permite mantener una narrativa moderada ante sus socios económicos globales, particularmente en Europa y el sudeste asiático, al tiempo que envía un mensaje inequívoco a Estados Unidos. La era de las consecuencias ha comenzado. Además, esta maniobra le permite a Pekín posicionarse como un actor que responde con proporcionalidad y racionalidad, lo cual contrasta con las políticas a menudo erráticas de Washington bajo la administración Trump. Mientras en Estados Unidos las decisiones de política exterior a menudo parecen motivadas por intereses electorales o impulsos personales, China proyecta una imagen de estrategia a largo plazo. El contraste busca influir también en la percepción internacional, especialmente en los países del sur global, donde la narrativa de Occidente como provocador aún resuena con fuerza. En suma, la lista negra no es un berrinche, es una arquitectura. Es la expresión de una nueva fase en la competencia estratégica entre las dos superpotencias. La vieja lógica de sanciones punitivas y reacciones comerciales ha dado paso a una nueva doctrina de exclusión dirigida, con el mercado como arma, como lo definió el analista Wang Wen del Instituto Chongyang de Estudios Financieros.
Pekín ya no acepta jugar en un tablero diseñado por otro. Está construyendo uno propio. Como señaló Nicolás Lardí del PI, los aranceles dañaron a China a corto plazo, pero le enseñaron a Pekín que la supervivencia significa autosuficiencia. La lista negra es el fruto de esa lección. Aprovechando su ley de control de exportaciones de 2020, China está reflejando las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos, prohibiendo a empresas por dañar la seguridad nacional o la soberanía. La ironía es evidente. Cuando Estados Unidos cortó a Huawei del acceso a chips estadounidenses en 2019, se celebró como contención. Cuando China prohíbe a Raytheon por vender armas a Taiwán, se califica de coerción. Un análisis de Reuters sobre 100 titulares relacionados con sanciones entre 2021 y 2024 encontró que el 89% de las medidas de Estados Unidos se enmarcaron como impulsadas por la seguridad, mientras que el 76% de las respuestas chinas fueron etiquetadas como agresivas. Esta brecha narrativa no es solo semántica. Es un arma geopolítica que moldea cómo el mundo percibe el poder. El movimiento de China revela una verdad más profunda. Las herramientas económicas ya no son un monopolio de Washington. La lista negra, ejecutada con precisión quirúrgica, no apunta al volumen comercial, sino a capacidades estratégicas, con el objetivo de hacer que los contratos de defensa estadounidenses, especialmente con Taiwán, dejen de ser rentables. Es una advertencia para empresas de todo el mundo. Si juegas en el patio trasero de Pekín, pagarás un precio. Englin Chen, investigador del Instituto de Estrategia Nacional de China, lo resumió así: Estados Unidos transformó la interdependencia en vulnerabilidad. China está devolviendo el favor, pero esto no es simplemente una represalia. Es un reequilibrio de poder económico en un mundo donde las cadenas de suministro ya no son neutrales. Cuando una empresa como Palantir se ve expulsada del mercado chino, no solo pierde contratos, se vuelve radioactiva para aliados de China en Asia, África o América Latina, donde los gobiernos evitan verse atrapados entre superpotencias. Un informe del Atlantic Council, publicado en marzo de 2025, destaca que más de 40 países en desarrollo han reducido su cooperación con contratistas estadounidenses sancionados por Pekín, por miedo a perder acceso al crédito o inversión china. La señal es clara: la neutralidad ya no es rentable. La reacción desde Washington no fue ni rápida ni estratégica. Fue predecible, casi automática, como una secuencia reflejo en una maquinaria institucional que se ha acostumbrado a responder sin reformular el problema. El Departamento de Comercio emitió un comunicado calificando la medida de Pekín como una escalada no provocada, mientras que funcionarios de la Casa Blanca acusaron a China de instrumentalizar el comercio para fines políticos. Pero la ironía era evidente. Esas mismas frases habían sido utilizadas por Pekín durante más de una década, cada vez que Estados Unidos aplicaba restricciones a empresas como Huawei, ZTE o DJI. Lo que antes se presentaba como un ejercicio legítimo de poder soberano, ahora era devuelto como reflejo invertido. Washington se miraba en su propio espejo, pero no parecía reconocer su imagen. El impacto inmediato en los mercados fue tangible. Las acciones de las empresas sancionadas cayeron un promedio del 4.6% durante la semana posterior al anuncio, según datos recopilados por Bloomberg. Lockheed Martin y Palantir Technologies lideraron las pérdidas con caídas de más del 6% cada una. El golpe no fue simplemente reputacional, sino estratégico. Como advirtió Morgan Stanley en una nota dirigida a sus clientes institucionales, la exclusión del mercado chino no es simplemente un revés simbólico, sino una amenaza sistémica para modelos de negocio altamente dependientes de licitaciones multinacionales, especialmente en regiones donde China ejerce influencia política o económica. Este punto es clave. Muchas de estas empresas, especialmente las del sector defensa y tecnologías avanzadas, no operan solo bajo contratos con el Pentágono. Palantir, por ejemplo, ha expandido su base de clientes en Europa, América Latina y Asia, y ha buscado activamente contratos con gobiernos que, aunque aliados de Washington, dependen también del comercio con China. La inclusión de estas empresas en la lista negra china
podría tener un efecto secundario: desincentivar a terceros países a adquirir tecnología estadounidense por temor a represalias comerciales o sanciones informales por parte de Pekín. En otras palabras, China no solo castigaba a empresas estadounidenses, estaba emitiendo una advertencia global. En Capitol Hill, la reacción fue fragmentada. Algunos senadores republicanos como Tom Cotton y Josh Hawley aprovecharon la oportunidad para reafirmar la necesidad de desacoplar la economía estadounidense de China, proponiendo legislación para restringir aún más la inversión de empresas tecnológicas en el país asiático. Sin embargo, desde sectores más moderados del Congreso, incluyendo demócratas y republicanos vinculados a intereses empresariales, se llamó a la moderación y al diálogo. El senador Mark Warner, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, advirtió que una escalada sin una estrategia clara solo debilita nuestra posición. El gobierno de Trump, sin embargo, parecía estar dividido internamente. Mientras la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, defendía los aranceles como una herramienta legítima de defensa económica, algunos funcionarios del Tesoro y del Departamento de Estado alertaban que la lista negra, China, podía representar una evolución peligrosa, el inicio de una doctrina de exclusión económica bilateral. Hemos cruzado un umbral, comentó bajo anonimato un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional al diario The Washington Post. China no solo está respondiendo, está estableciendo precedentes. Esto ya no es una guerra comercial, es una guerra de jurisdicciones económicas. El elemento que más preocupaba en ciertos círculos de inteligencia económica era que la medida china, a diferencia de los aranceles estadounidenses, era quirúrgica. Pekín no estaba imponiendo tarifas masivas a bienes de consumo. No estaba afectando, al menos por ahora, la cadena global de suministro de electrónicos o de minerales estratégicos. Estaba apuntando con precisión a las empresas que constituyen la columna vertebral del poder de proyección militar estadounidense. Empresas como Lockheed Martin, Raytheon y General Atomics no solo producen armamento, simbolizan la hegemonía tecnológica y militar de EU en la arquitectura del Indo-Pacífico. En la práctica, China estaba diciendo: no puedes abastecer a Taiwán sin pagar un precio económico. En los medios estadounidenses, la cobertura fue desigual. Algunos diarios como The New York Times y The Wall Street Journal ofrecieron análisis detallados, subrayando el trasfondo del acuerdo armamentístico con Taiwán firmado en febrero como detonante real del conflicto. Otros medios más afines a la retórica del gobierno optaron por enmarcar el episodio como una nueva agresión china, omitiendo el contexto de la venta de misiles, drones y radares avanzados a una isla que Pekín considera parte de su territorio. La narrativa pública, como ha sucedido en tantos otros episodios de confrontación sino estadounidense, se construyó más desde la reacción emocional que desde la comprensión estratégica. Entre tanto, en el sector privado, las señales eran claras. El Consejo Empresarial EEUU China, que representa a más de 200 compañías estadounidenses con intereses en China, expresó su preocupación por la creciente politización del comercio. En una carta enviada a la Casa Blanca, instaron a la administración a considerar mecanismos de diálogo diplomático para reducir tensiones, advirtiendo que la dinámica actual podría derivar en pérdidas a largo plazo, tanto para empresas estadounidenses como para la credibilidad del entorno comercial internacional. Al mismo tiempo, el Pentágono inició un análisis interno sobre el impacto operativo de la lista negra. Aunque las empresas sancionadas no dependen exclusivamente del mercado chino, sí existen implicaciones tangibles en cuanto a componentes, cadenas de suministro y colaboraciones internacionales. Lockheed Martin, por ejemplo, ha utilizado subcomponentes de origen asiático en varios de sus sistemas, y empresas como Teledyne o Lattice Semiconductor tienen relaciones con proveedores globales que ahora podrían enfrentar restricciones implícitas en sus tratos con China. La reacción estadounidense, en resumen, reveló más fracturas que cohesión.
no existía, al menos en abril de 2025, una estrategia unificada para lidiar con la nueva realidad impuesta por la lista negra china. Por un lado, estaba la tentación de redoblar la presión, más sanciones, más desacoplamiento, más aranceles. Por otro, el temor a un conflicto económico prolongado en un momento en que la economía estadounidense mostraba señales de debilidad estructural, un crecimiento estancado, una inflación aún elevada tras los choques de 2024 y un entorno internacional cada vez menos predecible. Pero quizás el dato más significativo fue la reacción, o la falta de ella, en las cancillerías de Europa, Asia y América Latina. Ningún gobierno aliado de Washington emitió un respaldo formal a las empresas sancionadas. Nadie se alineó de inmediato con la narrativa estadounidense. Fue una señal clara de que en este nuevo orden fragmentado, incluso los aliados tradicionales prefieren esperar antes de elegir bando. La hegemonía económica ya no garantiza solidaridad automática. La lista negra, en su forma y su momento, no fue un mero acto de represalia, fue una declaración de poder. Y la reacción estadounidense, más que firmeza, expuso el desconcierto de una superpotencia que no esperaba ser contenida en sus propios términos. En el corazón de esta tormenta geoeconómica está Taiwán, una isla de apenas 36,000 kilómetros que, sin embargo, concentra las tensiones más explosivas del siglo XXI. Para China, Taiwán no es un actor externo, sino una provincia rebelde que debe reincorporarse al cuerpo nacional. Para Estados Unidos es un bastión de democracia y un engranaje estratégico en la arquitectura de contención del Indo-Pacífico. Pero más allá de las narrativas ideológicas, Taiwán representa algo aún más concreto: el núcleo tecnológico del mundo moderno. El conflicto desatado por la lista negra tiene como detonante directo la venta de armas estadounidenses a Taipei, una operación aprobada en febrero de 2025 por la administración Trump. Se trató del paquete más grande en una década: misiles antibuque, sistemas de defensa aérea, drones de reconocimiento y plataformas de guerra electrónica por un valor de más de $10,000 millones. Desde la óptica de Pekín, esta venta no solo violaba el principio de una sola China, sino que erosionaba su capacidad de coerción militar en el estrecho de Taiwán. Pero la isla no es solo un objetivo militar, es también el epicentro de la industria global de semiconductores, gracias al dominio casi monopólico de TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Esta dependencia global convierte cualquier alteración en la estabilidad de Taiwán en una amenaza sistémica para la economía mundial. Por eso, más allá del armamento, lo que verdaderamente amplifica el conflicto es la triangulación entre defensa, tecnología y soberanía. La élite política taiwanesa ha leído correctamente el momento. El gobierno de William Lai, electo en enero de 2024, ha intensificado sus lazos con Washington mientras refuerza su narrativa de autodenación. No obstante, esto implica un juego peligroso. Cuanto más se acerca a más se intensifica la presión de Pekín. La isla se encuentra atrapada en una espiral de tensiones en la que cada gesto estratégico provoca una reacción simétrica o asimétrica del otro lado del estrecho. Así, Taiwán no solo está en el centro geográfico del Indo-Pacífico, está en el centro de una nueva confrontación donde la supremacía militar, el liderazgo tecnológico y la legitimidad política se cruzan. La isla ya no es solo un símbolo, es el epicentro donde el siglo XXI redefine su equilibrio de poder. China, por su parte, parece estar midiendo cada paso. No ha impuesto aranceles amplios, ni ha bloqueado sectores enteros como semiconductores o automóviles eléctricos. Ha preferido una cirugía quirúrgica dirigida a nodos críticos del poder militar estadounidense. Es una estrategia de escalada, contenida, una advertencia sin cruzar todavía el Rubicón del desacoplamiento total. Pero la tendencia es clara. Si la dinámica actual continúa, el próximo paso podría ser ampliar la lista negra a empresas europeas o asiáticas que colaboren con Estados Unidos en la venta de armamento avanzado. En este nuevo tablero geoeconómico,
La disuasión ya no se mide exclusivamente en cabezas nucleares o divisiones militares, sino en líneas de código, redes de proveedores, chips de silicio y contratos de defensa. La guerra por el poder global se ha trasladado de las trincheras a los tableros de las juntas corporativas y de los arsenales a los servidores en la nube. La geopolítica ya no se libra únicamente en el estrecho de Taiwán o el mar de China meridional, sino también en las decisiones de inversión que se toman en Silicon Valley, Frankfurt o Shenzhen. La diplomacia tradicional está siendo reemplazada por arquitecturas legales, alianzas tecnológicas y campañas de sanciones recíprocas que redefinen qué significa ejercer poder en el siglo XXI. Y en este nuevo paradigma, China ha enviado un mensaje claro, brutal en su lógica. El acceso a su mercado de 1.400 millones de personas ya no es automático, ni está garantizado por los principios del libre comercio global. Es una herramienta de Estado, es condicional y puede ser retirado. La lista negra del 4 de abril de 2025 no fue simplemente una respuesta reactiva a los aranceles impuestos por el presidente Trump, ni tampoco una pataleta frente a la venta de armas a Taiwán. Fue un acto de afirmación estratégica. Un recordatorio de que China, con una economía de 18,5 billones de dólares y una cadena de suministro que recorre el mundo, ya no está dispuesta a tolerar acciones que considere atentatorias contra su soberanía sin infligir consecuencias reales. Esta lista, que excluye a empresas como Lockheed Martin, Raytheon, Palantir y otras 13 firmas cruciales del complejo industrial militar estadounidense, no es solo una medida de represalia. Es un manifiesto geoeconómico. Dice sin ambigüedades que los días en que Estados Unidos podía castigar a sus adversarios económicos sin temor a una represalia equivalente han quedado atrás. Pekín ha roto con el molde pasivo que lo caracterizó durante las primeras fases de la guerra comercial iniciada en 2018. Ya no absorbe impactos, responde con precisión quirúrgica. La jugada china ha sido doblemente efectiva porque ha apuntado donde más duele a Estados Unidos, en su aparato de proyección de poder y en sus cadenas de valor estratégico. La exclusión de empresas vinculadas a la defensa no solo genera pérdidas inmediatas en contratos y presencia en el mercado asiático, también siembra incertidumbre entre socios, inversores y aliados. Como advirtió Morgan Stanley, la medida genera un efecto de cascada que pone en cuestión el modelo de negocios multinacional de muchas de estas compañías al introducir el riesgo geopolítico como una variable central en su operación global. Más aún, la maniobra de China está diseñada para tener un efecto disuasorio extendido. Empresas europeas, japonesas y surcoreanas que colaboran con contratistas estadounidenses ahora enfrentan una elección incómoda: alinearse plenamente con la estrategia de contención de Washington y arriesgarse a ser arrastradas al conflicto económico, o tratar de mantener una ambigüedad estratégica frente a Pekín. Esta incertidumbre erosiona lentamente la capacidad de Estados Unidos para liderar una coalición económica robusta contra China, porque ya no basta con la retórica diplomática. Ahora hay costos reales y medibles. Desde el lado estadounidense, la reacción ha sido, en parte, sintomática del cambio de paradigma. Declaraciones como las del Departamento de Comercio, que calificaron la medida como una escalada no provocada, suenan huecas cuando se contraponen con años de sanciones unilaterales por parte de Washington. Durante más de una década, usó su posición dominante en el sistema financiero internacional y su control sobre tecnologías clave como palancas de presión. Sancionó a Huawei, a ZTE, bloqueó a SMIC y excluyó a decenas de empresas chinas de la cadena global de semiconductores. Pekín tomó nota. Y no solo tomó nota, aprendió, adaptó sus estructuras legales, reconfiguró sus cadenas de suministro y ahora devuelve el golpe, usando las mismas herramientas, pero desde una lógica distinta. Porque aquí está la diferencia fundamental. China está demostrando que está dispuesta a renunciar a ganancias económicas de corto plazo en nombre de objetivos estratégicos de largo plazo.
Esa es una decisión que Occidente, y particularmente Estados Unidos, no ha mostrado capacidad de imitar. En las democracias liberales, donde el ciclo electoral define los márgenes de acción política, sacrificar el crecimiento inmediato o asumir costos visibles para preservar ventajas estructurales es cada vez más difícil. La clase política estadounidense opera bajo un contrato implícito con los mercados: proteger la rentabilidad por encima de todo. China, en cambio, ha subordinado la lógica del capital a la lógica del Estado. Esto redefine el campo de juego. Mientras que antes el poder se medía por la capacidad de Estados Unidos de imponer sanciones sin consecuencia, ahora el equilibrio depende de la capacidad de cada bloque para soportar dolor económico en nombre de sus intereses estratégicos. Y en esa carrera, China parece haber aceptado que la interdependencia económica no es una barrera a la confrontación, sino un campo más donde se libra la guerra. El epicentro de este conflicto sigue siendo Taiwán, no solo por su valor simbólico y político, sino por su rol central en la infraestructura tecnológica global. La presión económica que China ha ejercido sobre empresas estadounidenses vinculadas a la defensa de la isla está diseñada para sembrar dudas dentro del propio gobierno taiwanés. Ya se han empezado a escuchar voces en Taipei que abogan por diversificar los proveedores de armamento o incluso por revisar la estrategia de dependencia militar con EEUU. Si eso ocurre, si la disuasión económica china logra modificar los cálculos políticos en Taiwán, la lista negra habrá sido más que un castigo, habrá sido un triunfo estratégico sin disparar un solo misil. De cara al futuro, la gran incógnita es si esta dinámica de sanciones cruzadas escalará hacia una fragmentación irreversible del sistema económico global. Si China comienza a expandir su lista negra hacia empresas europeas, japonesas o surcoreanas, el mundo podría encaminarse hacia un escenario de bloques económicos cerrados, una especie de Guerra Fría 2.0, donde las reglas del libre comercio ceden ante las lealtades geopolíticas. Ese sería un mundo menos eficiente, más costoso, pero más coherente con la lógica de competencia sistémica que define este nuevo orden. Occidente, en particular Europa, deberá decidir si quiere seguir actuando como espectador o si asumirá un papel activo en la definición de los límites de esta confrontación, porque el mito de que el crecimiento económico chino podía coexistir indefinidamente con un orden liderado por EEUU ya ha colapsado. El choque es estructural, no coyuntural. Y si bien aún hay espacio para negociaciones, el mensaje de Pekín ha sido inequívoco. No habrá paz económica sin respeto a su soberanía política y territorial. En última instancia, lo que está en juego no es solo el destino de unas cuantas empresas sancionadas, ni siquiera el equilibrio militar en Asia-Pacífico. Lo que está en juego es la arquitectura misma del poder global. En esa arquitectura, China ya no acepta ser un engranaje subordinado. Quiere ser uno de los arquitectos y está dispuesta a pagar el precio. La lista negra del 4 de abril de 2025 es el umbral simbólico de esa transición. Es la línea que marca el fin de la impunidad estratégica. A partir de ahora, cada movimiento geopolítico tendrá su eco económico. Cada sanción tendrá una respuesta. Y cada empresa, cada país deberá calcular no solo sus alianzas, sino sus exposiciones, porque el nuevo poder no se ejerce solamente desde Washington o Pekín, se ejerce en las decisiones de cada actor que decide dónde invertir, con quién comerciar y qué principios está dispuesto a defender cuando las consecuencias dejan de ser abstractas.